Resulta aconsejable, con independencia del seguimiento de esta microclase, tener siempre a mano el manual de la aplicación, en el cual se da detalle de toda la información a introducir en la aplicación CREA. En la siguiente microclase, dentro de la serie de microclases que abordan el uso y las funciones de la aplicación CREA, vamos a intentar observar cómo comenzamos a introducir la información o cómo empezamos a cumplimentar un proyecto. Una vez abierta la aplicación CREA, nosotros nos encontramos con la posibilidad de acceder o bien a proyectos, nuevo proyecto en el menú principal, o bien directamente al nuevo proyecto en la barra lateral, o bien directamente a lo que sería el icono de crear un nuevo proyecto en la barra inferior. Incluso podríamos utilizar una secuencia de teclas en la cual, dando Alt más N, podremos acceder directamente a lo que sería empezar a introducir la información sobre un proyecto. Estamos creando un nuevo proyecto. En este caso, a diferencia de otros programas como Word, como Excel, que una vez que abrimos un proyecto trabajamos con un proyecto sin nombre, es necesario crear previamente ese proyecto, el nombre del proyecto, para poder trabajar con él. En este caso vamos a llamar al nombre del proyecto, vamos a llamarle ejemplo para microclase, y nosotros podremos trabajar con un proyecto que sea productivo o por un proyecto que sea no productivo. Hablamos de un proyecto productivo como aquel proyecto que supone un beneficio económico para una empresa en concreto, y un proyecto sin beneficio es un proyecto como el que desarrolla habitualmente una administración pública o una asociación, y son aquellos que no tienen ánimo de lucro. En este caso vamos a hablar con proyectos productivos, vamos a intentar empezar a trabajar con un proyecto productivo, daríamos a aceptar, y en este caso empezaríamos a trabajar con una interfaz que sería la propia de los proyectos productivos. En este caso empezamos ya a observar las funciones que distinguen a la aplicación CREA, y una de ellas es la generación de itinerarios distintos en función de las acciones que hayamos elegido. En este caso, por ejemplo, si elegimos persona física, nos encontraremos con información relativa, que no vamos a entrar en detalle en ella, lógicamente, al ser muy obvia, sobre la persona física que promueve el proyecto, y encontramos la posibilidad o no posibilidad de que tenga un representante legal esa persona física. Imaginemos una persona que quiere desarrollar un proyecto, pero tiene una persona a la que le tiene otorgados poderes para poder llevar todas sus gestiones. Eso es poco habitual. Y no es universal. Al no ser universal, siempre existe una opción, que es que si existe o no existe representante legal. En este caso observamos que tendríamos que agregar, por si incluso existiera más de un representante legal. Ya es raro encontrar en una persona física un representante legal. En este caso, encontrar varios representantes legales también lo es. En este caso, a la hora de agregar, aparecería una emergente e introduciríamos toda la información sobre ese representante. La función no es, en este caso, ver en detalle cada uno de los datos, por obvio, sino verdaderamente observar cómo el programa escala en función de la información que hemos introducido previamente. No es la misma, en este caso, siempre que desactivamos o activamos una opción, siempre existe un mensaje de seguridad que nos avisa de que verdaderamente, si hemos introducido alguna información, la vamos a perder al desactivar dicha información. Lógicamente, lo que se intenta es no perder información que hayamos introducido previamente por hacer un mal uso de las modificaciones. Pero si cambiamos a persona jurídica, y en este caso, de nuevo el mensaje, pues lógicamente observaremos una información, en este caso, que es distinta a la que encontramos con personas físicas. También será distinta en el caso de que sean comunidades de bienes, siempre el mensaje de seguridad, y también en el caso atípico de agrupación de entidades. Cuando hablamos de agrupación de entidades nos referimos a lo que son, por ejemplo, las uniones temporales de empresas, ¿no? Que es algo poco habitual, pero que el programa, la aplicación, también lo contempla por si se diera el caso. Por otra parte, la forma de acceder, en este caso dentro de personas jurídicas, si accedemos, que sería, por ejemplo, dentro de personas jurídicas, sería persona jurídica, asociación o entidades públicas. Encontraríamos información, lógicamente, que hablaría del tipo de entidad con la que estaríamos trabajando, existiendo distintas posibilidades, y datos que tienen que ver tanto con la entidad
como con el hecho de los socios que forman parte de ella y también, lógicamente, con los representantes legales. Si recordamos, en persona física puede ser que exista o que no exista, que es lo habitual que no exista, un representante legal. En el caso de una asociación, de una entidad pública o de una persona jurídica, sociedad limitada, sociedad anónima, sería obligatorio. Por otra parte, nos encontraríamos con información relativa a ayudas preferentes. En la información relativa a ayudas preferentes hay que identificar dos situaciones. Una de ellas es la que tiene que ver con la información relativa a la ayuda que estamos solicitando, en la cual se va a indicar qué tipo de ayuda es, si es subvención de capital, que es la subvención habitual, una subvención a la inversión, una cuantía de dinero sobre la inversión que se va a realizar, otras ayudas preferentes, como pueden ser ayudas reintegrables, bonificación de intereses, etcétera, etcétera, que son menos frecuentes. Lógicamente habría que indicar la entidad, la descripción de la ayuda, el organismo que participa como organismo de intervención y gestión, la fecha de solicitud, la subvención que se solicita, la normativa que regula la convocatoria de ayuda. En este caso está indicando región de Murcia, podría ser Comunidad Autónoma Andaluza o otro tipo de comunidad autónoma. La aplicación presupuestaria, que sería la aplicación presupuestaria que otorga el organismo pagador desde el punto de vista de la convocatoria de ayuda, y también qué fondos la financian, si es el Fondo Marítimo Pesquero, si es el Fondo FEADER, el Agrícola de Desarrollo Rural, si es el Fondo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, y también si son estatales, autonómicas, provinciales, locales o privadas. Aquí nos estamos refiriendo a la ayuda que corresponde a la que estamos solicitando. Pero también es necesario, para declarar otra ayuda, indicar si al margen de esta solicitud existen otras ayudas distintas que bien hayamos solicitado, que bien hayamos cobrado o que bien se nos hayan incluso dentro de solicitado denegado dicha ayuda. Y en este caso trabajaríamos con un desplegable, con agregar, donde tendríamos la misma información, pero importante resaltar e insistir, incidir, subrayar que no estamos hablando de la ayuda que solicitamos, sino de otras ayudas relacionadas con este mismo proyecto. Y por otra parte, en este caso tendríamos una información similar, con la diferencia de que tendremos fecha de solicitud, fecha de concesión, en el caso de que exista la concesión, siempre lógicamente tiene que existir la fecha de solicitud, ¿no? Y la subvención que se ha solicitado y que se ha concedido. En este caso daríamos a cancelar y nos encontraríamos con la información relativa también a la necesidad de comunicar otra ayuda, el compromiso de comunicar cualquier tipo de subvención relacionada con el proyecto. Por último, también existen otras ayudas que son ayudas en régimen de mínimi. Habría que saber si verdaderamente la ayuda que estamos solicitando es una ayuda que entra dentro del régimen de mínimi, que indica una limitación para algún tipo de ayuda durante un periodo concreto. Y en este caso abriríamos un panel y se indica si ha obtenido, volvemos a la escalabilidad del programa, si indica que ha obtenido o solicitado ayuda de las administraciones públicas españolas comunitarias sujetas a régimen de mínimi, habría lógicamente que indicar cuáles son esas ayudas, cuál es el objeto y si en ese caso están solicitadas o concedidas, ¿no? El año, el importe y el objeto de la ayuda. Y lógicamente, como siempre, el compromiso de comunicación por escrito de la ayuda mínima solicitada o concedida. Con esto habríamos empezado a introducir la información de un proyecto de naturaleza productiva o no productiva, porque estos datos son comunes, dejando para la siguiente microclase uno de los aspectos que suponen una personalización de la aplicación, que es dentro del capítulo datos básicos, el epígrafe otros datos básicos. Antes de concluir esta primera microclase relacionada con el uso de la aplicación dentro de proyectos, me gustaría incidir en la importancia del uso del lenguaje para poder seguir esta microclase. Hablamos de capítulos, datos básicos, que a la vez tiene dentro distintos epígrafes, datos de entidad, ayudas preferentes y otros datos básicos.
Y por otra parte nos encontramos otro capítulo, por ejemplo presentación general, que despliega todo su epígrafe, otro capítulo que son aspectos transversales, que despliega todo su epígrafe. En definitiva, lo que hemos intentado explicar en esta microclase es cómo acceder, cómo empezar a trabajar con un proyecto y por otra parte, cómo introducir los datos referentes a datos de entidad y ayudas preferentes. En la siguiente clase continuaremos con cada uno de los capítulos y epígrafes relativos a los proyectos de naturaleza productiva.